Bienvenidos a todos nuestros seguidores de Cafés de México en nuestro canal de YouTube y que leen pues de una manera cotidiana nuestra revista Cafés de México desde hace muchos años, un poco más de 36 años circulando en el sector cafetalero. Y en esta ocasión pues tenemos el gusto de platicar con nuestro buen amigo Fernando Celis, que es de la CENOC, la organización de organizaciones cafetaleras a nivel nacional, y que, bueno, pues es un comentarista ya muy asiduo de Cafés de México, enterado de todo lo que sucede en el sector. Bienvenido, Fernando. Sí, gracias, gracias, Juan. Los temas, hay varios temas que tenemos en mente tratar este día, Fernando. Si tú tienes algún otro, pues lo puedes hacer con todo gusto. Aquí tenemos uno, hay una comisión de seguimiento de precios en Veracruz a la cual tú perteneces también y que tienes mucho trabajo a raíz de esta comisión, también lo sabemos, que te traen muy atareado y que pues nos gustaría mucho que nos platicaras lo que presenta la Comisión de Seguimiento en Precios de Veracruz cada martes y jueves, parece ser, ¿no? Que son los días que se reúnen y desde el mes de octubre, ¿no? ¿Qué nos dices, Fernando? Pues mira, es un proceso interesante, ¿no? Ujú. Que es muy importante analizar y, o sea, lo que se veía es que con el aumento de los precios a nivel internacional, pues sí, iba a presentar una situación difícil, ¿no? Claro. Por la cuestión del esquema de cómo compran el café cereza. El objetivo era que los productores recibieran lo que les correspondiera, ¿no? De este aumento de los precios internacionales. Muchos daños por la roya, años de bajos precios, entonces era una oportunidad, ¿no? Así Entonces la es. comisión se integró por la representación del sector productor del Sistema Producto Café de Veracruz, el sector productor, ¿no? Ujú. Las tres organizaciones nacionales de pequeños productores que están en la MECAFé y el Sistema Producto Café Nacional, la Unión de Productores Café NETCEP, Conoprocafé y CENOC, y los representantes de los tres consejos regionales de Córdoba, Huatusco y Coatepec. Entonces, esa región representa casi el 70% de la producción en Veracruz y es la región histórica, ¿no? De producción de café, que incluso por muchas décadas fue la región más importante, ¿no? Ya después, pues es más Tapachula y Jaltenango, pero es una zona histórica, ¿no? Y es una zona compacta, ¿no? Está muy cerca, ¿no? Entonces, pues hubo reuniones, ¿no? Para definir lo que se iba a presentar y se concluyó en hacer una encuesta de precios en esas tres regiones, Córdoba, Huatusco y Coatepec, el lunes y el jueves, y presentar los datos de cómo se pagaba el café cereza en varios poblados, ¿no? Claro. Entonces, lunes y jueves. Ok. Pero además presentar los datos del mercado internacional, ¿no? Las referencias que se tienen. Una es la bolsa. La bolsa es un mercado de futuros. En realidad la referencia clave es a cómo se vende realmente el café, que es en físico, ¿no? Y eso hay muchas cuestiones. La OIC también monitorea esos precios de los tipos de café y saca un reporte diario, ¿no? Conocemos, ¿no? Los reportes, varios reportes de precios de cada país. En México habíamos planteado que se estableciera también una información que permitiera determinar eso, tener alguna presentación. Pues no se avanzó, hasta apenas hace unos meses la SADER contrató el servicio de Reuter, ¿no? Digo Reuter porque estamos hablando en español, ¿no? Claro. Entonces, después de varias pláticas, se acordó presentar un cuadro, una tabla sencilla, que pudiera entenderla más otros representantes y los productores.
Y al final había que presentar una propuesta de un precio posible de pago, ¿no? Claro. O sea, no es un precio que se debería pagar, era una conclusión, ¿no? Y yo entiendo que esa parte, pues, no se habían recibido comentarios, ¿no? De que hubiera apenas recientemente, en las últimas semanas, pues se han hecho comentarios, ¿no? Entonces ahí lo que se presenta es, pues, una referencia de los precios en físico, ¿no? Que se calcula en alrededor de que México vende en promedio, o sea, es un promedio ponderado. Sabemos que cada venta es muy distinta, de alrededor de $30, ¿no? 29, $30 por las 100 libras. Así Después es. ya, cuando entremos a ver la discusión que hubo en Veracruz, ya se comentará más esa cuestión. Pero esa fue la conclusión que llegó a la comisión. O sea, algo que se puede revisar y habría que ver también otros reportes. Y el otro concepto era los gastos de comercialización y utilidades. Así se compactó. Ya sabemos que en la exportación hay otros gastos. Está el costo financiero, en algunas tablas se incluye hasta lo que se llama pérdida en mancha, y se puso $45. Entonces, el café que se exporta, pues ya sabemos que incluye el flete, el seguro, varias cosas, pero en un cuadro tiene que compactarse, ¿no? En un concepto que se puede desagregar. Y estamos hablando del café de exportación, no estamos hablando del café que se vende al mercado nacional. O sea, ¿cuánto cuesta la comercialización si el café se lleva a la Ciudad de México o a Toluca, ¿no? Pues serían costos menores, ¿no? Entonces concluimos en ese monto, en $45, que da un resultado de a cuánto se puede pagar un quintal de pergamino en esa zona. No estamos hablando de San Luis Potosí o estamos hablando de Guerrero, estamos hablando de esa zona. Y después el costo de beneficiado húmedo, ¿no? Pues recibieron diversas observaciones, grupos que tienen beneficios, y se llegó a un monto. Y de ese monto, para ver lo de un kilo de cereza, como es difícil ver el impacto de la calidad y no se paga la calidad principalmente, pues se hizo una cuestión de rendimiento, ¿no? Que a futuro tendrá que mejorarse. Es un esquema que está construyendo esta comisión y que de alguna manera lo que se plantea en el proyecto de ley, ¿no? Que se presentó un esquema de cómo informarle a los productores de las referencias internacionales, ¿no? Ah, Tener montos de los gastos de comercialización, de los costos de beneficiado húmedo y tener algún parámetro de precios, ¿no? Posibles a pagar, y eso compararlo contra los precios pagados en campo, ¿no? Si recuerdan, hemos insistido en la MECAFE que también hay una encuesta a nivel nacional de precio del quintal de pergamino. Entonces nada más hacemos la encuesta básicamente en esas tres regiones y del café cereza, ¿no? Toda la comisión presenta los lunes y los jueves a cómo se pagó en varios lugares y cuál es nuestra conclusión de referencia, ¿no? De precios internacionales y posibles a pagar. exacto. En cereza, estamos hablando de cereza, ¿no? Ujú. Así es. No, pues muy interesante, Fernando, todo este tipo de trabajo que han venido realizando. Eh, pues los números, más que nada, el conocimiento de la mecánica, el conocimiento de cómo hacer este tipo de balances para llegar al costo de producción, al costo de comercialización también, y pues tomando en cuenta el precio internacional, además de los sobreprecios que también se le dan al café de México y que los acabas de mencionar. Entonces, hacer los números siempre ha sido una tarea muy difícil y comprenderlos, pues ha de ser más difícil todavía, ¿verdad? Seguramente eh, un, en un pizarrón, poner los puntos y
eso sería más descriptivo. Pero como lo estás platicando, me parece que todo el mundo lo entiende y pues qué bueno que están tocando ya esos puntos que desde hace mucho tiempo ha sido punto de discusión, no nada más aquí en México, sino a nivel internacional. Recuerdo que inclusive se contrató a una persona por ahí, especialista en gastos y en costos de producción, y lo contrató la OIC precisamente. Y bueno, pues le costó mucho trabajo también llegar a una conclusión y más trabajo que se aceptara, ¿no? Que fuera aceptado por todos los países productores. Ya me imagino aquí todas las controversias que has de haber tenido para llegar a esos puntos, Fernando. Sí, la verdad es que, por ejemplo, buena parte de las organizaciones que participan en la CENOC exportan café y venden en el comercio justo y café orgánico, o sea, pues conocemos al detalle sus experiencias, ¿no? Claro, Y estamos hablando, o sea, que pueden vender 50, 80 dólares arriba de la bolsa, ¿no? claro. Cuando hablamos de los 30 dólares es como que el café convencional de mediana calidad. Y México vende a precios relativamente menores, ¿no? Pues Colombia está vendiendo en promedio arriba de 60 dólares, ¿no? Claro, Costa Rica de 80 dólares, que es otro problema, claro, que no quisimos meternos este año, o sea, de por qué se vende tan bajo, o sea, vamos a partir de a cómo se está vendiendo realmente, ¿no? claro. Entonces ahorita, pues de acuerdo a lo que comentabas, pues comentaría cómo estuvo lo de los precios internacionales y cómo fueron los pagos en la región, cómo están siendo los pagos, ¿no? Así es. Ujú. Bueno, entonces, pues el precio subió, ¿no? Bastante, ¿no? Y ya en octubre, noviembre, pues ya había rebasado, pues más del doble, ¿no? Lo que se tenía en meses, anteriores. En un momento de diciembre, digamos la segunda quincena, en la bolsa se llegó hasta cerca de 250 dólares, las 100 libras, ¿no? Ujú. 249 fracción, más los 30 dólares, pues era el momento más alto de el precio, ¿no? Ujú. La bolsa más el diferencial. Pero algo que no mencioné hace un momento y ahorita lo comento es el tipo de cambio. El Muy tipo de cambio es importante. muy variable. Y cada banco tiene su compra y venta, y hay dos, que es el dólar fix y el spot interbancario, pues que eso puede uno entrar y ver cómo evoluciona en el día, ¿no? Claro. Para este cálculo se entra y se ve el spot y es a las 12:50. Al momento que cierra la bolsa se pone ese dato, ¿no? Y en ese periodo estaba a 21.20, fíjate, Mm. estaba más devaluada la moneda cuando, en ese momento del precio. Entonces, el estimado que sacó la comisión, que era casi cerca de 19 pesos, se podía pagar un kilo de café cereza, entre 18.50 y 19, casi lo que estaban pagando en la región de Huatusco. Tenemos los datos porque, y está la secuencia, lo importante es que se pueden hacer gráficas porque tenemos la secuencia de los precios en campo, los precios en bolsa, diferenciales, tipo de cambio, o sea, todo eso puede, que ya se acordó que vamos a hacer cuadros y un análisis, ¿no? Para las conclusiones en la cosecha. Entonces, en Huatusco se pagaba 18.50 en promedio el kilo de cereza. Y estaba empezando la cosecha, o sea, todavía la calidad de los rendimientos eran menores y se Así es. pagaba, y no había mucha diferencia entre los compradores, en grandes compradores en Huatusco. En Izcatla y en Ocotitlán, ahí en Izhuatlán, pues se pagaba, aquí los tengo, a 18.70 y a 18.80. Algo Ujú. interesante es que se pagaba casi igual, algo que no ha ocurrido en otras cosechas, de las zonas bajas y las zonas medias casi era el mismo precio. Mm.
Se ve que a los compradores no les interesaba mucho la calidad, sino tener café, recibir café. Entonces, no había mucha diferencia, ¿no? Claro, el pergamino se estaba pagando sí más castigado, aunque pues poco café pergamino. Veracruz son cereceros. Entonces no era tan fuerte la diferencia, ¿no? Y claro, los productores después de años varios pesos, pues era una gran expectación ya ver precios de 18 pesos, pues decían se va a ir a 20 o incluso puede mejorar, ¿no? Claro. Bueno, viene un proceso de baja en la bolsa y viene una situación también de apreciación del peso. ¿Qué significa apreciación? Que son menos pesos por dólar, ¿no? Ujú. O sea, se regresó hasta 2020, 2050, ahora otra vez está casi 2060, ¿no? 2070. Entonces, los números también dependen de ese tipo de cambio, ¿no? Entonces, para diciembre, o sea, la comisión, y mucha gente decía, es que va a volver a pasar lo mismo. Hacia fin de año van a bajar los precios, el pretexto es de que se concentra mucho café en algunos beneficios, pero bueno, ya ni modo, los precios están altos y pues eso se compone en enero, ¿no? Así es. Como en años anteriores. Entonces, hasta dimos una conferencia de prensa ahí en la plaza de Jalapa solicitando al gobierno del estado que se pudiera ver eso de los precios porque estaba bajando, ¿no? O sea, la baja en el pago de cereza no correspondía a la baja en la bolsa y a la apreciación del peso. De tal manera que llegó en enero, pues a pagarse a 13 pesos en promedio el kilo de cereza. Ujú. Entonces una baja casi de 5 pesos, de 5 a 6 pesos. Ahí tenemos, se puede comparar diferentes poblados, ¿no? Tenemos la secuencia, ¿no? Ujú. Y en los hechos la baja no podría ser mayor de 2 pesos, ¿no? O solo en algunos días un poco más, pero después, fíjate, el precio, cuando el precio en la bolsa volvió a regresar a los 243, en vez de que subiera en la región, lo volvieron a bajar, casi 2 pesos. Me imagino. Entonces llegó un acumulado. Entonces, pues eso era muy obvio, ¿no? Muy obvio. O sea, aquí una cuestión es, bueno, a lo mejor un beneficio se satura y dice no voy a comprar y bajo el precio. Pero lo que llama la atención es que bajó casi de manera simultánea en Huatusco, en Córdoba y en Coatepec. Mm. Eso uno dice, bueno, ¿cómo es posible, no? Pues en alguna zona de Coatepec no se saturaron los beneficios, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí, no? Claro. ¿Por qué se bajó de manera generalizada? Es una pregunta, ¿no? Ujú. O sea, la conclusión de la comisión es que la baja del kilo de cereza no correspondió a la baja que se dio en los referentes, ¿no? Internacionales y tipo de cambio, que fue una baja generalizada y lo podemos demostrar. Eso implica que hay acuerdo entre varias empresas Claro. para hacerlo, ¿no? O cuando menos algunas de las más grandes lo hacen y los demás pues lo siguen, ¿no? Mm. Y ahí tenemos el caso de la Unión Regional, ¿no? Pues si lo bajan, pues tampoco se va a ponerlo más alto, porque entonces mucha gente querría que llevar ahí el café. Entonces, eso lo señalamos con escritos al gobierno del Estado, se manejó a nivel nacional y, por ejemplo, estos últimos 2 días cerró otra vez, está arriba de $240, se devaluó un poco la moneda, 20.60, y el promedio de pago en Huatusco es de 14 pesos. Y el promedio en Coatepec es como de 13.50, o sea, sigue habiendo una diferencia importante, aunque los productores dicen, bueno, subió un poco
el cereza, ¿no? Si lo pagaban a 13 pesos en promedio en Huatusco, ahorita andaba, ¿no? El jueves como a 14.20, ¿no? Ujú, 14.30, ¿no? Entonces, conclusión, no correspondió la baja del cereza, vamos a insistir y lo vamos a demostrar con números, ¿no? Con gráficas, ujú. que no era correcta, que fue arbitraria esa baja de los precios del café cereza, ¿no? Y que hay concertación entre algunas empresas, ¿no? Esa es la situación de los precios, ¿no? Ujú. Bueno, pues es muy delicada muy delicado tu señalamiento en ese sentido, Fernando, puesto que pues existen también instituciones que vigilan este tipo de prácticas y ¿irán a hacer ustedes alguna denuncia en ese sentido? Bueno, pues estamos, ¿no? Viendo que viene ya lo del cierre de la cosecha. Ujú, El gobierno del estado, pues le insistimos mucho y bueno, en la tercera parte comentaría ujú, esa cuestión, ¿no? Del que claro. hizo el gobierno del estado y el gobierno federal. Ujú, Pero aunque presentamos números, pues no hubo apoyo ni del gobierno del estado ni del gobierno federal, ¿no? ya. Para decir, bueno, llamar a los compradores y establecer algún diálogo, ¿no? Ujú, De alguna manera esta comisión es representativa del sector, ¿no? A así nivel es. nacional y en Veracruz. Ujú, Y los compradores industrializadores tienen sus organismos, ¿no? Y tienen sus claro. representantes, ¿no? A nivel nacional y a nivel del Estado. Y pues no hubo ni de parte de los gobiernos, ni de parte de los comercializadores, voluntad pues de establecer un diálogo con esta comisión, ¿no? Mm, ya. Mira qué mal. Bueno, pues es un intento de los productores organizados en ese sentido y pues que lleguen también a acuerdos más equilibrados, ¿verdad? En la comercialización de la materia prima, que en este caso es el café, y que es tan importante para esa región, para la economía de esa región del estado de Veracruz, para la población. Casi toda la población se dedica al café en estos lugares que nos has mencionado, desde Córdoba, Huatusco, Coatepec. Eh, es la más fuerte, el 70% de la producción del estado aproximadamente, y creo que pues es muy representativo el café para la economía del estado también. Bien, Fernando, pues ¿quieres aunar algo más o quieres que pasemos al Bueno, segundo punto? entraría, Ujú. entraría bueno, más bien entraría el tercero, ¿no? La Así situación de es. Iguatlán, lo que Ah, comentabas. sí, claro, Bueno, conocemos esa región, ¿no? claro. Iguatlán, buena parte es una planada, ¿no? De 1.250 metros de altura, entonces un café más homogéneo, de buena calidad. Y, por ejemplo, es conocido que lo escogió Nespresso para comprar café, ¿no? Para Ujú, la venta, pues a Nespresso y esta acompañanza, entonces compra ese café que dicen ahora certificado y compran café a los libres, ¿no? Como dicen, ¿no? claro. Como si nosotros fueran esclavos, ¿no? Entonces compran pues es la misma región, ¿no? Ujú, Y en varios años ya se ha presentado esta situación, que los productores, cuando menos 4 veces que yo recuerdo, pues se juntan hasta miles y van y cierran la carretera, y ahora pues también, pues ahí están las fotos y cuando bajaron estos precios, pues fueron y bloquearon el beneficio, ¿no? ujú, Pero ahí yo pienso que para el auditorio y para muchos productores es importante entender lo siguiente, ¿no? O sea, el café de Nespresso y Starbucks entiende que lo vende mucho mejor la empresa, ¿no? ujú, Entonces, ese café, incluso el director de Nespresso llegó a manejar, pero ahí está en un artículo que ellos pagaban hasta el 40% arriba de la bolsa, ¿no?
Me imagino que era cuando la bolsa costaba unos 150, ¿no? Quiere decir que ese café se vende mucho mejor. Entonces no se puede comparar ese precio al precio del café convencional que no está certificado, ¿no? Eso por el debate que hubo posteriormente, ¿no? Entonces los productores pues decían, ahí te he dado los datos de que 18.70, 18.80 y lo bajan hasta 13 o hasta 12 pesos. El convencional, se entiende que el que es para Nespresso pues lo pagaban a 15 o a 16 pesos, ¿no? Según los últimos datos. Ese café debería tener un precio mucho mayor, ¿no? Creo que después le dan un pequeño alcance, por decirlo, ¿no? Pero que no es muy conocido cómo se maneja, ¿no? Todos los productores, pues es una inercia, por decirlo, están ahí cerca y pues dicen, vamos a bloquear el beneficio, ¿no? Y las dos demandas eran que mejoraran el precio y que recibieran el café también a los llamados libres, ¿no? Y los productores dicen, es que lo han recibido en años anteriores, e incluso cuando dicen que ahí no se recibe, llevan café de otros lugares, por ejemplo, dicen de San Rafael Galería, donde, ahí en Córdoba, donde tiene ANSA beneficios. Es un café de menor calidad y un café más barato, entonces porque ese sí lo maquilan y no le compran a productores, por decir los que protestan, ¿no? Entonces, como que muchos de los que han protestado en años anteriores los han estado señalando, ¿no? Entonces, en el caso de Izhuatlán, hay como que dos momentos, ¿no? Yo creo que esta situación en Veracruz se hablará por años, ¿no? De lo que pasó y habrá investigaciones hasta de académicos, ¿no? De qué fue realmente lo que pasó. Pero es como ahí se ve cómo actúa cada actor, ¿no? Cómo actúan los productores, cómo actúa la comisión, cómo actúa el gobierno estatal, el federal, bueno. Entonces, hay dos fases, ¿no? Ahí, ¿no? La primera es cuando hay una intervención del gobierno estatal. O sea, había ya rumores de que podría ese conflicto volverse más fuerte, ¿no? Entonces le pidieron al gobernador que interviniera y comisionó al secretario de Desarrollo Económico y otros de su gabinete para que hicieran una reunión con una comisión de Tihuatlán. Y fue una comisión de Tihuatlán. Un domingo, incluso la reunión fue un domingo porque se veía que iba a escalar. Pero resulta ahí que la minuta que se levantó no incluía los dos puntos que le interesaban a los productores. Que se aumentara el precio y que se recibiera café también de los libres, ¿no? En esa reunión estuvo la presidenta municipal. Entonces al otro día, el domingo, ahí en la plaza, y eso es algo también histórico porque las asambleas son así públicas y en la plaza, así ha sido en años anteriores, se leyó, ¿no? El acuerdo. Entonces imagínate una plaza que puede haber 1,000 productores o más, al no ir sus dos demandas principales, y pues, cuando lo pusieron a votación, la mera dijo que no era, entonces no lo firmaron todos los de la comisión, pero bueno, al menos lo importante era, pues, que acordaban los que estaban haciendo el bloqueo, ¿no? Porque ellos eran pues votaron que no, que eso no resolvía sus demandas, ¿no? Después se presenta este incidente, ¿no? Muy sospechoso de que, bueno, arrojan ahí algo que provoca un incendio, entonces generan muchos rumores, ¿no? Que iba a llegar la Guardia Nacional y que, bueno, ya estaba, ¿no? Es extraño que, pues yo entendí que estaba ahí en el beneficio, o sea, eso decían, ¿cómo es posible que no se dieran cuenta, de quiénes provocaron ese incendio, ¿no? Entonces, muchos rumores que iban a detener a productores, a representantes, entonces la gente se retiró del bloqueo. Entonces
Entonces hubo días así muy tensos, ¿no? Pero después, otra vez, y es la segunda parte, esto lo conocemos al detalle, ¿no? No podemos abundar ahorita, pero lo vamos a hacer en su momento y vamos a escribir sobre eso, ¿no? Yo digo sobre Iguatlán y lo que pasó se va a escribir mucho. Y la baja de los precios que afectaron a decenas de miles de productores. Entonces ya hubo una intervención vía la SADER pidiendo que interviniera la SADER federal. Y sí, acudió Santiago Argüello, el ingeniero Santiago Argüello de la Dirección de Fomento, que lleva directamente el tema de café a nivel nacional. Pero llama la atención que no llega y se entrevista con la comisión de precios, que hubiera sido, si el punto central era la diferencia por los precios, cuál era la visión del sector productor más amplia. Y se reúne con el gerente de la empresa, con algunos funcionarios del gobierno del estado, y hacen ahí reuniones amplias para analizar la situación de los precios, ¿no? Invitan a varias gentes, pero a mi juicio, lo que se hace, la SADER federal, es, en vez de tratar de encontrar pues un diálogo, ¿no? Entre los comercializadores y el sector productor, porque el problema central de los precios, elabora una versión, como dicen ahora, una narrativa, ¿no? O una coartada, ¿no? Para justificar que no están pagando mal los precios. Y ahí se señalan varias cuestiones. No, que es la bolsa, ¿no? O sea, no hablan mucho de los diferenciales positivos, ¿no? Cuando eso es clave, porque $30 son 2 pesos de kilo de cereza, ¿no? Si eso no lo metes, pues ahí van 2 pesos, ¿no? Que los gastos de comercialización eran más altos que otras cuestiones. Sí, pero ¿cuánto puede ser? $50, $60. Cada $10 es un peso, ¿no? O sea, no puede decir los comerciales que tiene un costo de $70 de comercialización, eso, pues no, bueno. Pero entonces nosotros presentamos públicamente nuestra tabla, debió pedirse a los comercializadores que presentaran la suya, y el gobierno también debió haber dado una opinión, Santiago Argüello, ¿no? Que conoce de café, debió haber pero no, al contrario, se elabora una versión que es la que maneja ANSA, más bien se construyó una versión para justificar la posición de los grandes comercializadores, ¿no? De tal manera que en los siguientes días, pues se ha estado, ¿no? Diciendo lo mismo, ¿no? Entonces, los precios han seguido bajos, no hay diálogo sobre esa cuestión, digamos, en los hechos o negociaciones, ¿no? Entonces, fíjate, o sea, no se toma en cuenta adecuadamente los diferenciales. Dicen que son mayores los gastos de comercialización sin presentar públicamente cifras. Y después se dice que el problema no son los compradores grandes, que son los coyotes locales, que son los intermediarios. Y que entonces los que asusaron digamos, el bloqueo, pues eran los coyotes, ¿no? Y que había ahí algunos representantes y otros que estaban detrás, y o sea, es toda una narrativa, te digo, una versión para justificar por la posición de los comercializadores y en particular de la empresa ANSA, ¿no? Eso es muy grave. En la última parte me voy a referir a eso, o sea, ¿cuál es el interés de la SADER o de un funcionario federal de construir una versión que a nuestro juicio no es correcta y que convalida el daño a los productores, pero además la convalidan algunos funcionarios y involucran hasta el gobernador, ¿no?
Entonces el gobernador incluso hace declaración así de bote pronto, me imagino, ¿no? Que le preguntan y sin tener claridad dice que eran los coyotes, ¿no? Que en el incendio, que una expresidenta de Ixhuatlán, o sea, ¿cómo es posible que diga el gobierno del Estado eso si está un proceso? Es muy grave, ¿no? Es muy grave que... Pero ¿quién estuvo detrás para darse esa versión al gobernador, ¿no? Porque genera inconformidad entre los productores, ¿no? Entonces entra, al final, yo veo que hay una presión de la empresa y que convalida Santiago Argüello de que hubo algunas personas detrás, ¿no? Y que había que investigar, ¿no? Entonces, como se maneja que se iba a investigar esa situación y que fue una cuestión de los coyotes, pues se está construyendo un lenguaje de criminalización de algunos de productores y representantes. Imagínate, ¿no? Que llegaran a detener a varios, algún representante, pues, o dos, o dicen que investiguen los que están detrás, ¿no? Pero lo que llama la atención, y entraría ya la última parte de esto y después las conclusiones, o sea, y es una pregunta que pues, se tendrá que aclarar, o sea, el ingeniero Santiago Argüello dice, ¿qué hace el que paga mejor? Claro, pero paga mejor el café que va en ese expreso y el que va a Starbucks, no el café convencional. Entonces, ve uno las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, ahí está escribiendo con tinta negra, ¿no? Que es de ahí de Huatusco, pues ahí opinan productores reconocidos, incluso que dicen, oye, ingeniero, y usted no sabe qué es el café que va a Nespresso. Eso los que son más que no dicen otras cosas, dicen cosas terribles, ¿no? De que, pues, esta persona trabajó en ANSA, ¿no? Y que hay intereses, ¿no? Y eso es delicado, ¿no? Tú dices que el conflicto no es por los precios. Bueno, él como funcionario federal, ¿cómo llega a esa conclusión si todo el mundo está diciendo que era un problema por los precios, ¿no? Claro. Y que los precios de la empresa son acorde con el mercado internacional, o sea, esta versión, ¿no? No toman en cuenta los diferenciales y no toman gastos de comercialización que son mayores y que, bueno, los coyotes son los que se quedan con... Entonces, que los intermediarios son los culpables de haber presionado a los productores que bloquearan y hablan de otras personas, ¿no? O sea, lo conocemos, ¿no? Claro. Se termina sabiendo, ¿no? Entonces, esa versión, pero bueno, entonces aparece más la cuestión esta de Ixhuatlán cuando el tema era más general, ¿no? También, o sea, toda esta zona central de Veracruz, ¿no? Entonces eso no está viendo, ¿no? No está viendo, o sea, se sigue pagando 13, 14 o hasta 15 pesos en algunos lugares cuando ya mejoró la bolsa yo digo que se ha envenenado mucho el ambiente en Veracruz, ¿no? Pero bueno, una cosa es lo que dicen las reuniones los funcionarios, el gerente, y otra cosa es la que dicen los productores. Claro. Yo creo que sí es generalizada la visión de los productores de que fue una baja arbitraria de los precios, ¿no? Y que el gobierno del Estado no defendió a los productores o intervino para encontrar alguna negociación. Y que la representación del gobierno federal tampoco lo hace. Y al contrario, se pone del lado abiertamente de una empresa y de otras empresas. Pero además el que construye la versión, ¿no? La versión para justificar de que entonces, extrapolando, como se dice, si los culpables eran los intermediarios en
Ixhuatlán quiere decir que todas partes son los intermediarios y no son los compradores. Los compradores pues son 4 empresas transnacionales, ¿no? Y 2 o 3 ahí regionales. Y que hay esa, y te digo, no es algo nuevo, eso ya ha pasado. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo de ahora? Que hubo ese incidente en Ixhuatlán, ¿no? Ujú. Que debe investigarse realmente quiénes están detrás, ¿no? Y quiénes se benefician con eso, ¿no? Claro, En segundo lugar, es una baja muy fuerte de los precios pagados a los productores sin justificación. Y claro. tercero, es por un periodo mayor que como había sido en otras ocasiones. O sea, ya estamos a la segunda, ya estamos en febrero y no se han mejorado los precios al nivel que corresponde a la referencia. Y cuarto, es generalizado en Córdoba, en Huatusco y en Coatepec, y por lo tanto se extiende a las demás regiones, ¿no? A Mm, Misantla, Tlapacoya, ¿no? Pues esa es la situación, ¿no? claro. Pues sí, Bueno, la última parte ya ve, bueno, qué se calcula hacer, ¿no? O qué claro. conclusiones puede haber de esto, ¿no? Sí, es un tema muy delicado, como tú lo dices, Fernando, es un tema que tiene que investigarse, es un tema que también pues desvirtúa la esencia de las peticiones de los productores. Se trata de desvirtuar que lo que ellos buscan es precisamente lograr un precio, un mejor precio a su producto, ahora que se puede, después de tanto tiempo que se ha visto marginado en los precios el café a nivel internacional. Si dicho también es que quienes fijan esos precios, pues no es el gobierno de México, ni ningún empresario, ni ninguna comercializadora, ni mucho menos, sino precisamente en Nueva York, porque es la oferta y la demanda de esa bolsa que registra las compras del principal país que consume café en el mundo, que son los Estados Unidos. Definitivamente la especulación con la que se ha manejado estos datos, para bien o para mal, de mucha gente, pues es la rutina de todos los días también. No nada más en el café, en muchas materias primas también se maneja la especulación. Aquí la realidad pues es que falta café en el mundo y eso es lo que ha hecho que el precio del café se vaya hacia arriba y que también pues en un futuro no es como otros productos que dicen, bueno, hoy cultivo y mañana tengo el resultado. El café nos lleva algunos años para poder reestructurar la producción a nivel mundial y ese es precisamente el espacio que va a tomarse para que se reestructure nuevamente la producción. Brasil, que sabemos que fue el país que sufrió eh, los daños en su producción, y pues ya vendrán tiempos de estabilidad para todo mundo en donde nuevamente, valga la redundancia, se reestructure la producción mundial de café. Pero es muy importante que el productor reciba el producto, digo, el precio de su producto, porque es un tema muy discutido desde hace muchos años a nivel internacional también, donde varios países como Colombia, como Costa Rica, como Guatemala, han este, eh, manifestado a nivel de sus directivos en reuniones internacionales, han manifestado que pues su inconformidad sobre los precios tan castigados del café. Y hoy que se puede tener una ganancia, una utilidad que rezarse las pérdidas que se han tenido durante muchos años, pues también no obtener el pago correspondiente es algo que duele y que debemos de estar todos al pendiente. El gobierno, como tú dices, no es el culpable, pero sí se puede pedirle el auxilio para llegar a los acuerdos que tú has mencionado y que seguramente la falta de sensibilidad o la falta de interés o de voluntad
también han hecho que no se llegue a esos acuerdos. Yo me imagino que los productores en otra reunión que tuvimos con la gente de la comisión también, como fue José Julio Espinosa, Angelino y Javier Galván, nos manifestaron también que pues van a continuar tocando el punto para que si aquí ya no se puede hacer gran cosa, pues que también quede el antecedente para los trabajos que se van a tener a futuro en las futuras negociaciones de otras cosechas que vengan, ¿no? También. Claro. Así, Mira, así aquí es es. como luego se dice convencionalmente, la Ujú, vida sigue, ¿no? Y se ujú, van a reacomodar muchas cosas. claro, Lo que es un hecho es que los productores están molestos, ¿no? claro. Porque ahora que pensaban que iban a, recibieron un mejor precio, ¿no? Claro, Pero como que sienten que les virlaron ahí una parte importante, ¿no? claro. Y la Pero otra es que vieron que el gobierno del estado pues no intervino mucho y cuando lo hizo pues prácticamente pues algunos influyeron para que fuera a favor pues más de la visión de la empresa, que no había problemas. Y luego la intervención federal, que es la que más me preocupa también, ¿no? Porque eso escala el problema, ¿no? ujú, O sea, la presidencia, el presidente López Obrador todos los días dice, que ya no va a haber, los funcionarios no van a meterse en intereses, ¿no? Y apoyar privilegios o vicios, ¿no? De empresas, ¿no? ujú, Bueno, y entonces, ¿por qué la intervención de este ingeniero Santiago, pues fue precisamente eso, favorecer una empresa y construir la versión que manejan y que llevó a tomar decisiones del gobierno del Estado? Y bueno, es una posición personal, claro. pero él no Sí, es un particular, es un empleado público. Entonces, ¿qué sigue, no? Yo decía, bueno, lo comentaron también los compañeros, que pues ya no se ve voluntad de que haya algún acuerdo y que unilateralmente los compradores todavía mejoren los precios. O sea, podrían pagarse 17 o un poco más, ¿no? En zonas de altas, ¿no? Y en Izhuatlán, claro. ¿no? Ujú, Que apenas viene la cosecha, ¿no? Dicen la buena parte. Se ve difícil, claro, pero ¿qué se va a hacer entonces? Yo espero que lo de las investigaciones que se hagan en Izhuatlán no lleven a centrarse en personas, ¿no? Muy localizadas, que sería un error grave del gobierno del Estado, pero además de estos personajes federales, porque eso va a escalar otra vez el conflicto, ¿no? O sea, la comisión lo que va a hacer es una conclusión de cómo vio la cosecha y los precios y cuadros, ¿no? claro, O sea, todavía no se tiene una posición de otras cuestiones más que en lo general seguir insistiendo, ¿no? claro. Bueno, pues Yo en mi opinión, y conociendo el sector y todas las controversias que ha habido, es que tiene que haber una intervención a los mayores niveles del gobierno federal. mm, Tiene que investigarse qué es lo que pasó. claro, O sea, por qué se afectó tanto a los productores y qué fue lo que pasó en Izhuatlán del café. claro, Porque si no, pues van a volver a hacer lo mismo, ¿no? Los mismos. Y en particular, debe esclarecerse cuál es el papel de la SADER en México, ujú, en particular de Santiago Argüello. claro. Bueno, pues Si tú lo quiere ver estás. intereses particulares, pues puede irse a trabajar con esas empresas, ¿no? Ujú, Pero un funcionario público no puede mantener la posición que se ha manejado en Veracruz. Es muy grave. Entonces, todo eso tiene que esclarecerse, ¿no? ujú, Y tomarse decisiones, ¿no? Porque esto no es de borrón y cuenta nueva. O sea, los productores nos van a seguir exigiendo, ¿no? Que veamos eso, ¿no? ujú, Que se investigue lo que pasó y que no vuelva a suceder. Entonces viene la cuestión de esto del nuevo organismo
y las nuevas cuestiones que se plantean ahí tienen que ver precisamente para tratar de resolver de alguna manera este problema de compras de café, ¿no? En particular de cereza, ¿no? Claro. Y definitivamente, bueno, son peticiones que tú haces, Fernando. Nosotros lo único que hacemos es recibir precisamente las opiniones de los que participan en este sector para conocer las inquietudes, como en este caso. Y pues en honor a la verdad, bueno, pues tendremos que definir muy bien. En el mercado del café, todos son importantes, estamos conscientes que el productor, el comercializador, el industrial, el tostador, hasta el consumidor es muy importante, ¿no? Por requerir también la calidad del café que está tomando y que todos en esa cadena productiva ponen su mejor esfuerzo para que llegue al consumidor un producto de calidad. Y vamos, todos estamos involucrados, todos nos necesitamos, ¿qué harían los productores en este momento si desaparecieran los comercializadores? Pues a quién le venderían su café, que sabemos de la problemática que existe en el caso del café, de que una vez que se corta, pues tiene que entrar al beneficio, ¿no? La infraestructura de beneficiado también en manos de quienes están y qué es lo que se puede hacer en un momento dado para no perjudicar al productor. Es muy importante la participación de todos, pero que estén conscientes de esa importancia, de esa, ¿cómo podríamos decir? De lo que representa más bien el papel de cada uno de todos los que integran esta cadena productiva, ¿sí? Es importante el productor como el que pone el dinero para comprar y comercializar y lo lleva a otras manos para que se pueda llegar al consumidor final. Todos somos importantes, repito, hasta el consumidor final, ¿no? También en un momento dado, pero sí definir bien las reglas del juego, ¿verdad? Porque aunque no es un juego, pero así se dice coloquialmente, las reglas del juego para que no salgan afectados ninguno de los que integran esta cadena y que también sea un negocio de ganar-ganar, porque pues el productor también es muy cierto, desde hace muchos años que no ve esa luz que hoy puede verse también desde los precios del café y que a lo mejor en muchos años más no se vuelven a ver estos precios también. Entonces, aprovechar esto y continuar con ese manejo de apostarle a la calidad, que es lo que ha estado haciendo el café de México, y que tenga el pago correspondiente también a su producto. Yo creo Sí. que es muy importante lo que dices. Yo creo, y sin afán porque pues todos nos conocemos aquí en el sector, ¿verdad? Tú tienes muchos años, Fernando, en este sector, lo conoces muy bien, conoces perfectamente bien a la gente te conoce, sabe de tu integridad, sabe de tu honestidad, de tu eh, honradez en el trabajo y pues de la seriedad que le impones también a tus palabras, que no nada más es por salir adelante o por llenar un espacio o llamar la atención. No, sabemos que tus palabras tienen un trasfondo muy serio y preocupante en un momento dado porque pues antes de estar más sumidos en los problemas que ya de por sí se tienen, pues pudiéramos estar peor, ¿no? Si no Sí, ponemos... por ejemplo, Uh -huh, es muy evidente que salen cuestiones relevantes, ¿no? uh -huh, Por ejemplo, pues hay que ver qué hacer para mejorar los diferenciales promedio de exportación, ¿no? claro. O sea, ¿qué hicieron en Guatemala o Nicaragua o Colombia? Ya ni pensar en Costa Rica, ¿no? Uh -huh, Pero si se vende un promedio de 30, pues yo creo que deben, y ahí tiene que ser acuerdo entre comercializadores y productores. Si claro. es cuestión de que el café no está muy revuelto, pues tiene que verse, pero tiene que aspirarse a que se pueda vender también a mayores precios a nivel internacional. En eso Claro. no nos metimos ahora en lo de esta comisión. Y la segunda cuestión es
que México es diferente de varios países porque la mitad de la producción se va al consumo nacional. ¿Cómo manejar cuál es la referencia de gastos de comercialización, no? Claro. Los de exportación, bueno, ya sabemos, hay una serie de gastos. Pero además nosotros vemos que a futuro, si sigue aumentando el consumo de café en México, puede ser más de la mitad. Entonces tendría que construirse una referencia distinta, ¿no? Que considere también el consumo nacional, ¿no? Claro. Y en regiones cereceras con Veracruz, pues bueno, se maneja que, bueno, los productores pergaminicen más. Lo que pasa es que no es fácil porque en algunos periodos se paga mejor el cereza que el pergamino, o sea, las mismas empresas desactivan, o sea, incentivan pues que no se pergaminice, porque el productor dice, bueno, pues me pagan más el cereza que el El pergamino. 260 kilos de cereza que el quintal de... O sea, hay mucha historia atrás, ¿no? Porque pareciera que es un desorden, ¿no? De los productores de café de Veracruz, en el sentido de que, ¿por qué no son pergamineros, no? Claro. Tiene su historia, ¿no? Y tiene su justificación, pero hay que avanzar en eso, ¿no? Claro. También que... Sí, definitivamente en el cuidado de la calidad precisamente va el beneficiado, la cercanía que existe, precisamente la facilidad de poder transportarse, que no es lo mismo, por ejemplo, tomando en cuenta Chiapas, que es un poco más conflictivo el poder transportar el café y que no están a veces tan cercanos los beneficios, entonces se vuelven más pergamineros, tienen la manera de despulpar su café cerca de la finca, el cafetal, y vamos, en Veracruz se tiene el acceso más fácil a los grandes beneficios, y eso pues hace que la calidad del café pues sea mejor, ¿no? Porque se está entrando yo recuerdo los libros que leí hace 50 años del beneficiado húmedo, decía que eran 14 horas después de haber cortado el café de la mata, 14 horas para que entrara al beneficio húmedo. Hoy nos dan 24 horas, ¿no? Pero el café desde que se corta, pues empieza su periodo de fermentación, y si se deja más, pues se fermenta y se echa a perder, ya no es lo mismo, ya se descuida la calidad. Ese yo creo que es parte también del poder comprar cereza de los grandes comercializadores, porque saben que se cuida la calidad, ¿no?, del café. Pues, pues qué triste, ¿no? Que se haya dado esta situación en Veracruz, ¿no? Y que Sí, así es, los Fernando. productores han sido afectados, se genera mucha confusión, ¿no? Sí, porque finalmente con Con todo esto de la esto, cuestión de Izhuatlán. Pero digamos, eso es lo que decían ayer los compañeros de la comisión. Pues ahí están las cifras, ¿no? Que presentó tenemos los cuadros de a cómo se pagó, ¿no? claro, Tal lugar y la secuencia, ¿no? Toda la claro, cosecha. claro, Las referencias internacionales no las inventamos, ¿no? A cómo cierra la bolsa, claro. a cómo es el diferencial, Pues pues sí, entonces los comercializadores deberían también presentar, decir, oye, ¿por qué manejas $45? Son 60. Bueno, pues debe haber alguna conclusión, ¿no? Te digo, está claro. lo del café que se vende al mercado interno, ¿no? Y el gobierno estatal, pero más bien el federal, saber, deberían de presentar por escrito también su análisis, ¿no? Claro. Dicen que no es correcto lo que ustedes manejan. Ah, pues es que según estas fuentes, no sustentamos que no son $30 a cómo se vende arriba, que es 10, ¿no? O que es 20, bueno, que Hay que haya esos datos. sustentarlo, claro. Que el costo de comercialización es tanto, que el costo de beneficiado húmedo es, nosotros ahí decimos 250, bueno, alguien pues es que es de 500, Ya, caray. ¿no? Bueno, Pues pues sí, sí, eso, sí hay que poner hay una forma cantidad, ¿verdad? de que
se hagan estudios de cuál es el costo de operación y ahí está el costo comercial, ¿no? Ujú. Claro, O sea, que se mueve entre 250 y 300 pesos, ¿no? O sea, no estamos claro, inventando, ¿no? claro. Sí, O sea, nos queda claro. al Ujú, final uno dice, bueno, es que hay mucha dispersión, ¿no? ujú, Los productores, el gobierno, pues por eso es que debe haber un organismo, ¿no? Que tenga precisamente esas funciones, ¿no? ujú. Que pueda presentar un estudio, ¿no? Pues aquí están los datos de a cómo el promedio, de a cómo se vende el café mexicano convencional, o sea, el comercio justo, los orgánicos venden a otros precios, los cafés Claro, de especialidad, ¿cuáles son los costos? O sea, ¿quiénes se oponen a que se vea eso? claro. Sí, O sea, con estos definitivamente, resultados se ve más claro que se necesita, ¿no? Un organismo que tenga esas facultades, ¿no? claro. Sí, definitivamente el crear gente especializada en el café no es fácil. Se van haciendo, no hay escuelas que nos digan, aquí te vamos a preparar para que conozcas el negocio del café. Es muy difícil, ese se aprende en la práctica y se aprende haciendo el negocio prácticamente. Yo creo que la organización a la que perteneces, que lleva muchos años y que gracias a esa organización de los productores, o sea, es gracias a que se organizaron, han tenido el éxito que han tenido, Fernando, y han podido incursionar en lo que tú dices, el mercado justo, que pues que también tengo entendido que son hasta inventores de ese mercado, ¿no? También gente que colabora también con ustedes en el Sí. café. Entonces, no son nuevos en esto, tienen un gran historial atrás, tienen un acervo cultural también. De la misma manera los comercializadores, porque pues también los conocemos, ¿no? La AMSA, pues sabemos que tiene muchos años también haciendo su trabajo. Los tiempos han cambiado, el tiempo, la comunicación, la información tan básica para que los negocios prosperen, pues han cambiado y nos han hecho que tengamos mayor competencia también en ese sentido. Entonces yo creo que hay que adecuarnos también a los cambios, adecuarnos a la tecnología y aprovechar todo para el beneficio de todos y que pues sabes que los tiempos son diferentes, ¿sí? Hemos visto este negocio desde los 70 hasta la fecha y lo hemos seguido. Entonces yo creo que hay un abismo realmente desde ese tiempo, de los 80 a la fecha, de cómo se manejaba el café. Y Además, Juan, o sea, a nivel internacional, en el grupo público-privado, pues estas empresas, ¿no? Como Econ, ANSA, ¿no? Neumann, California, Holland, Volcafé, la misma Nestlé, pues uno de sus compromisos que dice que deberían impulsarse era la transparencia del mercado claro, y que hubiera un precio razonable, adecuado a los productores, ¿no? claro. Pero entonces como que eso no se traduce en lo que pasa en México, ¿no? Claro. Sí, Y ahí, definitivamente no deben de ser las empresas. Yo creo que para eso está la Organización Internacional del Café, en la que participan pues tanto productores como consumidores, países productores y países consumidores, y que ahí es donde la mesa, donde se debe de llegar a acuerdos entre los países productores y los países consumidores. Esto que dices tú de esta reunión de empresas, pues es precisamente lo que estamos viendo, que ante la incapacidad de poder convocar a los productores y a los consumidores para llegar a acuerdos, pues son los que manejan el café en el mundo y van superando las actividades gubernamentales y pues se han vuelto también, o quieren, ¿verdad? También, pues ya manejar el negocio a estos niveles también. claro, pero lo que decíamos, Juan, es que si los centros de esas empresas dicen que se comprometen a eso, ¿por qué en México no siguen esa política, no? Claro. Pues sí, O sea, es que haya algo, transparencia en mercado, que no se afecte a los productores, que cuál es el ingreso vital para el productor, que se iban a hacer grandes estudios
y que el ingreso próspero. Puta, vayan a hacer encuestas a los productores que les afectaron, ¿no? Los bajos precios y van a decir, pues es que hay que ser, o sea, ya en México debe haber más precisión, ¿no? Claro, Más orden, o sea, no es posible que, pues que algunos digan, es que como tengo el poder, tengo la capacidad y tengo las relaciones, pues puedo bajarles el precio a los productores, ¿no? 5 pesos, claro, ¿no? O claro. sea, Sí, eso, pues al final, pues el sector productor, pues va a decir, bueno, pues quieren diálogo o qué, ¿no? claro. Por eso te digo, a llegar a acuerdos que beneficien a todos, ¿no? Definitivamente el sentarse y hacer esto un negocio sano, pero un negocio sano es donde todos ganan, donde uno gana y otro pierde, eso se llama abuso, no se llama negocio. Y le pueden llamar como quieran, pero finalmente el productor en este caso ha sido perjudicado desde siempre. Tal vez el tener la tenencia de la tierra atomizada en tantas manos y con poca tierra cada productor, eso es lo que ha dificultado precisamente la organización, porque organizar a los productores pues no es fácil y en cuanto el productor continúe sin asociarse, sin organizarse, pues será presa fácil de todo ese tipo de ambiciones. Pero en realidad, en la mayoría de los países productores tienen poca tierra, la mayoría de los productores, ¿no? Ujú. Por ejemplo, en Uganda, ¿no? Bueno, Se habla en Indonesia, ¿no? O sea, millones de productores, ¿no? En México también se ha atomizado. Más bien es que no hay un arreglo institucional, digamos, ¿no? mm, O claro, sea, muchos dicen, bueno, Guatemala, ¿por qué Guatemala y Honduras, que son países con muchas dificultades, pues tienen un organismo, ¿no? Que más o ujú, menos conduce la actividad cafetalera en forma más adecuada, ¿no? claro. Chiapas es igual a Guatemala, ¿no? Hasta más grande, yo Pero creo. tú vas a Guatemala y ves la Anacafé, Ujú, Guatemala, y ves en Chiapas y dices, bueno, México parece un país más avanzado, ¿no? claro. Más desarrollado, con más ingresos, pero ¿por qué? Ahí la pregunta es, ¿por qué en el café, persiste esta situación, ¿no? Y ya sabemos por qué, o sea, pues hay un bastante poder en un grupo pequeño de compañías, ¿no? Que yo lo que veo, y eso es desafortunado, es que no quieren hacer cambios, ¿no? No quieren modernizarse, actualizarse, hacer lo mismo que dicen sus directores a nivel internacional, ¿no? O sea, algo está pasando ahí, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, ya lo vemos te digo, con los representantes de ANSA en Veracruz, o sea, ya han visto cómo está ese conflicto, pues ¿por qué no desarrollan? Pues bueno, hay que ver las fechas de entrega de café, ordenarlas, ampliar el beneficio, o sea, ese conflicto lleva años. Claro. Ahora Sí, lo nuevo es que hubo ese incidente. Y te aseguro que, como dice, pues ya ven, no pasó nada y al contrario, impusimos nuestra posición y los funcionarios federales estatales vienen a decir que estamos muy bien, que trabajamos muy bien. Me imagino que van a querer seguir con lo mismo, ¿no? claro. Sí, Fernando, es hablar de lo mismo, estar Sí. redundando y has tocado varios puntos que son álgidos y que pues como siempre lo has hecho y como siempre se ha tratado de hacer, afortunadamente la sensibilidad de los que participan en esta cadena productiva es mucha también, la sensibilidad que tienen porque también hay que decirlo, empresas que también han dedicado tiempo, dinero, esfuerzo también en beneficio de los productores, con capacitación, con cursos de capacitación, en fin, mejorando siempre
la convivencia y mejorando la calidad del trabajo que representa el productor. Hay que mencionarlo, pero también es cierto que ahora es el momento de poder tener unas buenas por todas las malas que se han tenido y que no se logró ni se ha logrado al 100%. Fernando, no sé, ¿quieras cerrar con algún otro comentario? Pues nada más de los finales de que, bueno, esta comisión que se creó en Veracruz, pues trató de presentar información, ¿no? A los productores, ¿no? Ujú. Tanto las referencias internacionales, los posibles precios a pagar y cómo se pagaba realmente, ¿no? Ujú. Obviamente ahí está la información, se va a Ujú. ordenar. Claro, Y van a salir cuadros interesantes, ¿no? De cómo se mueven las variables, ¿no? claro. Que Ujú. influyen en los precios y los precios que yo creo va a ser un antecedente importante. Sí, Fernando, Es un están poco el dando, esquema, es un poco el esquema que prefigura la propuesta de nueva ley. Y yo pienso que a futuro así tendrá que ser. O sea, ujú, el sector productor presenta su cuadro, pues la industria y comerciales deberían presentar los suyos, el gobierno debería tener sus propios estudios y debería pactarse un marco, ¿no? ujú, Rangos, ¿no? Parámetros, como se dice, ¿no? claro. Sí, sí, Donde sí, todos dicen, pues tienen certeza, nadie trata de propasarse, ¿no? claro. Entonces fue un riesgo que la comisión saliera con eso, pero resume la experiencia de los últimos años. Y los integrantes de la comisión, pues son los integrantes casi también del sector productor en los organismos nacionales, ¿no? Así es. No, y Entonces, pues para, es lo que existe, el sistema producto, las organizaciones nacionales, los consejos regionales en Veracruz, pues ahí está un esfuerzo. claro. Sí, Bien valorado los para la productores, gente, ¿no? claro, para la gente que nos está viendo y escuchando, pues hay que mencionar que Fernando es asesor de la CENOC desde hace muchos años. Se ha especializado precisamente en ser el contacto con las autoridades en la Ciudad de México, ya que está todo centralizado y ellos están pues en varias zonas productoras de café en el país y pues necesitaban una base aquí en la Ciudad de México, por eso han encasillado a Fernando en la Ciudad de México y ahora estás en Veracruz, en tu tierra, qué bueno. Pero Fernando es el encargado, el tesorero también de la Mecafé, es el encargado de llevar los manejos de lo que es el fideicomiso del café en México también, eh, el que dirige precisamente también el, el rumbo que se debe llevar también en ese sentido con los dineros que han dejado en custodia a la Mecafé, pero que todos sabemos que ese dinero pues tiene nombre y apellido también y que se ha sabido llegar a un buen manejo y que se continúa precisamente en beneficio de los productores. Fernando, está mal que lo diga, pero digo, porque no hay que adular mucho a la gente, pero has dedicado tu vida a este negocio y me consta, ¿sí? Me Bueno, consta. nada más hago un comentario, ¿no? Por ahí decían en Veracruz de una empresa que no sabíamos ni de las exportaciones y pues en la organización en Veracruz desde el 84, 85 exportábamos. Claro, sí. Yo era el que veía la cuestión de los precios, hasta los del acopio. Le vendimos mucha café a ANSA, fíjate, cuando se retiró el instituto, que ya casi no, 88, y llegó ANSA, le vendimos como 20,000 quintales ANSA, ¿no? En ese año. Ujú. Y ahí estaba Fau, ¿no? Ah, Él mira, era nada más. llegaron con muchos recursos y eran los que más pagaban, puta, pues imagínate, eso fue hace 30 30, años. 36 años exactamente, los mismos que en ese tiempo nació Y Cafés ahora de dicen México. que quién sabe, ¿no? De dónde salieron, ¿no? Pero Exactamente. bueno, los Sí, funcionarios que son nuevos, pues a veces se la creen, ¿no? claro. No, pues sabemos de toda tu trayectoria, Fernando, y eso es para los que están viendo y nos están oyendo, pues que sepan también el personaje que tenemos en esta charla
que pues hay que, cada frase trae un trasfondo y cada frase trae un mensaje y ahora sí que el que tiene oídos oirá y el que tiene ojos verá también. Entonces, Fernando, pues te agradezco mucho esto, hay que darle velocidad ya a la información. Claro, Ya sale en estos días, mañana seguramente estará arriba de nuestras redes. Quiero decirles a nuestros seguidores que hoy es sábado 5 de febrero del 2021 y más o menos estamos hablando de que son las 8 de la noche aproximadamente y que mañana domingo estarán viendo esta entrevista en nuestras redes sociales. Te agradezco mucho, Fernando. sí, pues es bueno divulgar los puntos de vista, ¿no? Claro. Del sector productor y que más gente se entere de qué está pasando, ¿no? Claro. Y también dicho sea de paso, Fernando, y aprovechando, Cafés de México siempre ha ido a la base de la información y hemos buscado también el punto de vista de los comercializadores, el punto de vista de los exportadores. Nos hemos visto con evasivas o no nos contestan o no hay tiempo, ¿verdad? Pero finalmente, ojalá logremos también esa comunicación con ellos para poner la versión de la otra versión, ¿verdad? También, y ¿por qué no? Darles el espacio de que puedan manifestarse públicamente también. Le agradecemos, Bueno, Fernando, sí, gracias, Juan. y les agradecemos a todos nuestros seguidores que tengan esta paciencia de llegar hasta este momento donde terminamos. Y pues nos vemos en la próxima, Fernando, que sea más seguido. Claro, sí, y hasta Buenas luego. noches. Buenas noches.